Gabriel, soy segundo A y voy de escuela técnica número 1. Acá el tema que me tocó fue las religiones y los rituales de los aztecas, incas y mayas. Acá también me acordé que en Instagram vi una foto que decía que los aztecas tuvieron que alimentar a 220.000 personas. Y también me acordé que en Wikipedia estaba leyendo que, no me acuerdo si fueran los aztecas, incas o mayas, que crearon el vóley. Y dice que el equipo que perdía tenía que ser, el entrenador debía ser sacrificado de ese equipo perdedor. Y las partes son el codo, las rodillas, la cadera, esto que no me acuerdo cómo se llamaba, y la cabeza. Acá lo que dice son la población, el cultivo, el ganado y el templo. Ya está. Acá yo hice 2 láminas. Acá en los rituales y las religiones. Si no lo leen, acá yo se lo voy a leer. Rituales de los incas, mayas y aztecas. Los aztecas hacían sacrificio
para salvar el universo de su destrucción, asegurando la supervivencia del Sol y con ello la vida misma. Según los psicohistoriadores, el sacrificio era una forma inconsciente de vengar los métodos brutales de puericultura en América precolombina. Cada vez cuando los aztecas capturaban un enemigo, el enemigo debía ser sacrificado en el monte Huitzachtepetl para hacer brotar el fuego nuevo, después de lo cual la sangre y los corazones humanos debían periódicamente nutrir al dios de los siguientes 52 años. Durante los siguientes 52 años. Los sacrificios a Tzipetotec eran desarrollados después de muertos. Su piel era utilizada, la piel de los humanos que los sacrificaron, era utilizada por los sacerdotes que poniéndose encima personificaban al dios. Las personas condenadas a morir y sus sacrificadores pensaban la noche en vela juntos. Le cortaban a aquello un mechón de pelo y lo guardaban como trofeo. No sé por qué lo guardaban como trofeo, yo pienso, pero no sé por qué, porque digo, un pelo es un pelo. El sacrificador llevaba a la persona al templo y los sacerdotes lo colocaban en una pirámide truncada. Le sujetaban las cuatro extremidades y el sumo sacerdote le cortaban a la altura del diafragma y le sacaban el corazón. Ritual inca. Los sacrificios se hacían en o después de eventos importantes como la muerte del Zapa Inca o durante una hambruna. Se escogía a los niños para ofrecerlo al nuevo gobernador inca. El sumo sacerdote en una montaña donde los sacrificaba, o sea, por estrangulación o por un golpe de sartén en la cabeza. Rituales mayas. El sacrificio de prisioneros recreaba el mito cósmico y fue clave en la ideología de los señoríos mayas. La extracción del corazón aparece en algunos cuantos casos de arte maya. Los sacrificados casi siempre parecen haber sido niños. La extracción de corazones de niños se ve en la cerámica pintada. Otro caso conocido es la estela 11 de Piedra Negra en Guatemala, en que se ve la cavidad pectoral de un niño sacrificado. Otra forma de sacrificio maya era arrojar a la víctima al interior de un cenote. Un cenote, para los que no saben, un cenote es un pozo lleno de agua. Bueno, y aquí pasamos a la otra dinámica de las religiones. La religión azteca. Los aztecas originalmente eran una de las tribus náhuatl y llegaron al Valle de México, traían sus propias creencias y divinidad era Huitzilopochtli. Según Laurette Sehorn, no sé quién era, en el lenguaje esotérico se puede traducir como el alma del guerrero. Al llegar los aztecas al Valle de México, los aztecas trataron de incorporar la cultura y los dioses de las civilizaciones más avanzadas que ya estaban establecidas, así como la tolteca. Sin embargo, los aztecas fueron invadiendo otros pueblos y capturaron otros pueblos y los dioses que tenía ese pueblo fueron aceptando. Hoy no se sabe cuántos dioses hay, pero estos son algunos. Ometeotl, Mictlán, Tecutli, Mictecatli, Ometecutli y etc. La religión maya. La religión maya es una religión precolombina que estaba firmemente unida a la veneración de los dioses. La religión se preocupaba en tener el porqué firmemente unida a la veneración de los dioses. La religión se preocupaba en tener el porqué de las cosas, lo que nos lleva a definirlo como una especie de filosofía precursora de la ciencia moderna. Así pues, no se pueden concebir por separado los descubrimientos científicos mayas, la ideología y la religión, ya que todas tienen, aunque sea en un inicio, su origen en la fe y en la creencia de dioses. Cabe destacar la gran importancia de la religión en la vida cotidiana maya, ya que además de edificarse templos y de construir las ciudades alrededor de ellos, los ciudadanos mayas eran fuertemente creyentes y los sacerdotes eran considerados parte de las altas esferas sociales, teniendo potestad absoluta sobre el saber y, por supuesto, un gran número de riquezas. Los mayas creían en Amun, Aau, Kin, Musekap y entre otros más. La religión inca.
La religión incaica fue un grupo de creencias y ritos que iban relacionados a un sistema biológico evolucionando desde la época preincanas hasta el Tahuantinsuyo. La fe en el Tahuantinsuyo se manifestaba en cada aspecto de su vida, su trabajo, festividad, ceremonia, etc. La población de Tahuantinsuyo no tenía un concepto abstracto de Dios y no había palabra que lo definiera. Eran politeístas y existían divinidades de carácter local, regional y panregional. El vocablo Camaquén, no sé qué es, pero bueno, definía la fuerza vital de que animaba todo cuanto existía en la tierra. Según la fe de Tahuantinsuyo, los seres vivos y muertos tenían Camaquén, inclusive los cerros, piedras, lagunas y demás ser sagrado tenían un Camaquén. Esto no pudo ser entendido por los colonistas. Esto vino a surgir luego de la colonización europea. Fueron los sacerdotes católicos quienes identificaron a Huiracocha como el dios creador, pero como adaptación al catolicismo. Los mayas creían en Viracocha, Pachamac, Ixapa, Mamaquilla, Inti, Pachamama, entre otros. Bueno, esto es lo que quería mostrarles. Soy Gabriel, segundo de la Escuela Técnica número 1. Chao. Soy Santiago Santos Ferranti de segundo A y voy a hablar de la estructura del ADN y de las moléculas. Las partes del ADN son una molécula de azúcar de 5 carbonos, un grupo de fosfato y 4 bases nitrogenadas. Las 4 bases nitrogenadas son la adenina, la timina, la guanina y la citosina, y después está la columna vertebral del ADN que le da su peculiar forma. Cada molécula del ADN está constituida por 2 cadenas o bandas formadas por un elevado número de compuestos químicos. Estos son llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una especie de recta a la que se le da el nombre de hélice doble. La función principal del ADN es el almacenamiento de información a largo plazo para luego construir nuevas fases del ADN. Estas son como las proteínas y las moléculas. De estas pueden salir del citoplasma para luego ser utilizadas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mateo Di Rosa, de segundo A. Le presentamos el trabajo de biología sobre las moléculas del ADN. Vamos a empezar por el grupo del fosfato. El fosfato es uno de los grupos funcionales más importantes para la vida. Sus integrantes son la adenina. La adenina es una de las 4 bases nitrógenas. La timina es una de las 4 bases químicas. Ahora nos vamos para el grupo de desoxirribosa. La desoxirribosa es una azúcar de fórmula química derivada de la ribosa por pérdida de un átomo de oxígeno. Sus integrantes son la guanina y la citosina. La guanina es una de las 4 bases químicas y la citosina es una de las 5 bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos. Y ahí está.
mostrar dos mezclas, una sólida y otra líquida. Primero lo que vamos a hacer es vertir la mezcla sólida, que es el polvo de gelatina. Después que vertimos el polvo de gelatina, vamos a vertir un poco de agua, que es el líquido. Y vamos a revolver. Ahora vamos a vertir más. Y ahora vamos a vertir el agua fría. Y ahora, después de un rato, cuando lo pongamos en la heladera, se va a poner en una mezcla gaseosa, sólida.